Jesús irradia la gloria de Dios y expresa el carácter mismo de Dios y sostiene todo con el gran poder de su palabra. Estudiamos juntos Hebreos capítulo 1. Nuevamente bienvenidos amigos, amigas a Momentos de Esperanza. Desafía, motiva, anima a alguien más a integrarse al estudio de la Biblia. Todos los días un capítulo de la Biblia. Pregúntale, llámale, ora a Dios y dile al Señor con quién puedo compartir tu palabra. Y vas a ver que Dios te va a guiar con alguien que hoy necesita escuchar las palabras de vida. Dale, pues te dejo este desafío. Vamos al capítulo de hoy. El capítulo de hoy es muy interesante. Estamos entrando a la carta de Hebreos. Esta carta es muy interesante, tiene un tema de veras muy valioso y algo singular es que siempre ha estado en discusión quién es el autor. De manera tradicional aceptamos que Pablo ha sido el escritor. Sin embargo, a lo largo de la historia se ha dicho que fue Apolos, que fue Santiago, otro que fue Bernabé, otros que fue Lucas. Sin embargo, pues como cristianos aceptamos que debe haber sido Pablo. Otro asunto importante es que esta carta tiene un argumento muy valioso y es la explicación. Y es detalladamente la explicación de por qué Jesús cumplió con los ritos, con las ceremonias que apuntaban a la venida del Mesías y por qué Jesús las cumplió. Este tema, de veras, amigos, es muy interesante y muy desafiante. ¿Por qué? Porque imagínense a los primeros cristianos de origen judío, que para ellos por siglos y siglos habían estado guardando los ritos y las ceremonias. Y ahora que dicen que ya no, porque ya se cumplieron, ok, aceptaban a Jesús como Mesías y Salvador, pero dejar de cumplir esos ritos y ceremonias era muy difícil para ellos. Así que esta carta, mis amigos, llega en un momento correcto para ayudarlos a entender cómo Jesús cumplió con las profecías, con los ritos, con las ceremonias y cómo en Jesús llegó todo eso a su cumplimiento y ya no era necesario seguirlo haciendo. Así que esto es un desafío. Muy bien, versículo 1 al 4, realmente creo que es el resumen de bastante de lo que vamos a estudiar en este libro. Dice, Dios habiendo hablado muchas veces y de muchas maneras. En primer lugar, se argumenta, y aquí este es un argumento bien elaborado, es que Dios ha hablado en el pasado. Dios ha dejado su palabra en el pasado. Es decir, no fueron profetas, no solamente fueron reyes, sino que estas personas fueron usadas por Dios. El mensaje realmente era de Dios. Ojo con esto. En segundo lugar, dice que ha hablado. Es decir, el Antiguo Testamento es una expresión de lo que Dios quería comunicar al ser humano. Los ritos, las ceremonias, las historias, lo que guarda el Antiguo Testamento es un mensaje que Dios quería que su pueblo conociera. Entonces, vemos a Jesús comunicándose con el ser humano. También, otra expresión dice muchas veces. Esto quiere decir, mis amigos, que a lo largo de la historia Dios fue dejando su mensaje para que poco a poco su pueblo lo conociera más y más. También dice que de muchas maneras. Esto nos ayuda a entender que la palabra de Dios fue comprendida por las personas, por el ser humano, porque lo decía de diferentes formas, de tal manera que alguna de ellas fuera comprendida. ¡Qué interesante! Fíjate cómo se está estableciendo que el Antiguo Testamento, vamos a llamarlo así ahora ya, el Antiguo Testamento fue palabra de Dios, fue un mensaje de Dios que Él quería comunicar y en este caso también dice que fue transmitido por los padres, a los padres por los profetas. Ahora, este versículo 1 es la base. ¿Para qué? Versículo 2. En estos postreros días nos ha hablado por el Hijo. Fíjate. Ya dijo, ya Dios nos habló, pero nos sigue hablando y hoy nos ha hablado. Los postreros días es una expresión para decir que Jesús, con la venida de Jesús, se inició ya el fin del tiempo, el fin del mundo. Pero ojo con esto, dice que Dios ahora ha hablado por medio del Hijo. Es decir, la venida de Jesús, la forma en la que Él vivió y su sacrificio es un mensaje viviente de Dios. Él se sigue comunicando ahora. Por eso te digo, primero dijo, sí ha hablado y ahora sigue hablando. Y por eso el versículo 2 en la segunda parte responde, ¿pero quién es Jesús?
Es que ese es el desafío, mis amigos. Imagínate, en el Antiguo Testamento tenemos a Abraham, tenemos a Jacob, tenemos a Isaac, tenemos, no sé, a los hijos de Israel, a las tribus, tenemos a David, tenemos a Salomón, hombres muy grandes. Ya no hablemos de los profetas. Pero ahora aparece Pablo, un hombre que podrá ser muy inteligente, pero ¿qué autoridad tiene? O sea, ese será un desafío. ¿Qué autoridad puedes tener contra grandes hombres del pasado que Dios habló a ellos y instituyeron tantos ritos y ceremonias? ¿Cómo tú, quién eres tú para decir que ya han llegado a su fin? Por eso es que ahora se va a establecer y dejar claro quién es Jesús. Y versículo 2 en la segunda parte dice, por quien asimismo hizo el universo. Fíjate, en el Antiguo Testamento deja claro que Dios hizo el universo, pero aquí se está aclarando que fue Jesús. La persona de Jesús fue el que actuó para la creación del universo. Ahora ve el versículo 3. ¿Quién es Jesús? ¿Por qué? Porque Él está diciendo que es el cumplimiento de los ritos y las ceremonias y con quien llega al final todo eso. Pero ¿quién es? Versículo 3, el cual, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con el poder, con la palabra de su poder. Fíjate, aquí está dejando claro, Jesús es Dios mismo, resplandor de su gloria, de la misma sustancia, es Dios mismo. Él es Dios mismo. Por eso es que debemos tener claro quién es Jesús para poder comprender por qué en Él se cumplen ritos y ceremonias del Antiguo Testamento. Una frase muy, muy interesante dice que en Él sustenta todas las cosas. Apreciados amigos, esta es una palabra muy interesante. Él es el que nos sostiene, el que mantiene las leyes del universo, mantiene las leyes de este mundo, el que provee el alimento y el que todavía, a pesar de la maldad y el pecado y el egoísmo del ser humano que está destruyendo, aún Dios, Jesús mismo sostiene para que la vida pueda ser una realidad en este planeta. El versículo 3 en la segunda parte habla de que Él efectuó la purificación de nuestros pecados por sí mismo. Y mira esto, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. Está hablando de un lugar especial. Él está junto a Dios. ¿Por qué? Porque Él es Dios. Ahora, el versículo 4, mis amigos, presenta la introducción a todo lo que más, a lo que va a decir de aquí hasta el versículo número 14, con el cual termina este capítulo. Porque dice, hecho tanto superior a los ángeles, cuanto heredó más excelente nombre que ellos. El punto aquí dice, Jesús es solo un ángel. ¿Jesús es solamente un ángel exaltado? ¿Jesús es solo un ángel especial? No. Aquí está dejando claro que Jesús no hay comparación, no puedes compararlo con un ángel, porque Él es mucho más. Él es otra cosa, Él es separado de los ángeles. Y entonces, te digo, del versículo 5 en adelante, va a establecer cómo Jesús no es un ángel. Él está más allá de un ángel. Por ejemplo, versículo 5 dice, porque ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Sabes que varias de las expresiones que vamos a leer aquí son del Antiguo Testamento, varias son de Salmos. Y dice aquí, Dios a ningún ángel le ha dicho esto, mi hijo eres tú. Aunque en Job se dice que vinieron los hijos de Dios, cuando está en plural, pues se denomina a todos. Es más, usted y yo somos hijos de Dios, plural. Pero cuando se dice hijo de Dios, solamente se ha aplicado a Jesús. Él es divino. A ningún ángel se le ha aplicado esto. En versículo 5, segunda parte, y otra vez, yo seré a él padre y él me será a mi hijo. Versículo 6, y otra vez cuando introduce al primogénito en el mundo, dice, adórenle todos los ángeles de Dios. En Apocalipsis nos hemos dado cuenta que el único que se le adora es a Dios. Así que si se le adora a Jesús es porque Él es Dios. También por el tiempo no vamos a ver todas, pero ve el versículo 8. Esta es una de las expresiones más desafiantes y más claras para entender la divinidad de Jesús. Dice Dios mismo, versículo 8, más del Hijo dice, hablando de Dios, Padre, mas del Hijo dice, tu trono,
oh Dios, por el siglo del siglo. Cetro de equidad es el cetro de tu reino. Fíjate cómo esta expresión es tan importante y tan valiosa. El Padre dice al Hijo, tu trono, oh Dios. El Padre le está llamando Dios a Jesús mismo. Entonces, todas las demás expresiones, mis amigos, son eso. Son expresiones que denotan y que dejan claro que Jesús no es un ángel. Jesús está más allá de los ángeles. Versículo 13. Pues a cuál de los ángeles dijo Dios jamás: siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. En estos versículos, mis amigos, tanto nos describe algunas funciones de los ángeles que son tan poderosos, pero también nos dice, no, Jesús es más que eso. ¿Por qué es importante esto, mis amigos? Pues para determinar que Jesús es Dios y que entonces con esa autoridad divina viene a hablarnos un mensaje de Dios el Padre, pero también, y ojo, y esto es lo más importante, porque Jesús es Dios mismo, Él nos tiene un mensaje para el tema de todos los ritos y ceremonias que se dijeron en el Antiguo Testamento. ¿Qué va a pasar? ¿Qué va a suceder? Bueno, mañana lo vamos a investigar, lo vamos a analizar y Dios también nos va a hablar. Querido Padre Celestial, nos descubrimos, Señor, delante de ti, nos arrodillamos porque lo leemos y no comprendemos a plenitud lo que está escrito. Es más allá de nuestra comprensión entender tu divinidad y tu humanidad. Solamente alcanzamos a entender algunos destellos, pero hoy nos queda claro que Jesús, quien vino a morir por nosotros, anduvo entre nosotros y nos amó profundamente, quien se ha llamado nuestro amigo, nuestro hermano, es Dios mismo. Nosotros, Señor, no tenemos la suficiente reverencia, el suficiente respeto para poder dirigirnos, Señor, a los atrios celestiales. Pero gracias porque siendo humanos y pecadores, tú extiendes tu brazo y nos ofreces consuelo y esperanza. Ayúdanos a comprender quién eres tú. Ayúdanos a amarte. Ayúdanos a conocerte y que eso nos pueda traer gozo, verdadera y profunda confianza. Te lo pedimos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga. Sigue abriendo tu corazón al Señor. El Señor quiere escucharte.